3:20 en punto, con una puntualidad digna de un relojito. Y si nos tiran cosas en la radio, porque tienen bronca, porque saben que somos muy buenos en esto. Está Cande López. Acá dice y que Ian la distrajo. Puede ser, sí. Cande revuelve, dijiste, ¿sabes qué? No me va más esto, boom. Me hace cara Ian del otro lado del vidrio. ¿Lo tiró contra el vidrio? No. ¿Si se rompió el vidrio? Se me cayó. Mirá que Ian armó con sus manos este estudio. ¿Es tu botella clásica de agua? Sí. Me olvidé una la semana pasada, así que hoy tengo dos. Y quedó en el lugar exacto donde la dejó. Sí. Tipo, habla muy bien de nosotros o muy mal. Tipo, no nos damos cuenta de las cosas que aparecen y que faltan. Cande López, de amores y otros paradigmas. Esa es tu columna. Hoy con un tema que realmente, y no por jugarla de deconstruido, pero me declaro culpable y ya lo charlaremos por qué. Pero tenés infodata. ¿De qué, Cande? Hoy vamos a hablar de mansplaining. Y antes de meternos en el debate, lo vamos a definir un poco. Por favor. ¿No? Como para entender. Todos deben recordar, por ejemplo, el caso de la corresponsal de guerra, periodista y escritora Elizabeth Piqué, que mientras cubría en vivo el inicio de la guerra en Ucrania, se tuvo que bancar al aire que un periodista desde el estudio le explicara lo que tenía que hacer ante la sirena de un posible bombardeo aéreo. Y recordamos la polémica que generó su atinada reacción que se escuchó al aire, que es: ¿quién es este pelotudo? Este pelotudo. Exactamente. Exacto. Que encima la tipa es una corresponsal de la hostia, que ha estado en un montón de sitios, Elizabeth Piqué, de hace años. Sí, por supuesto. Claro. Sí. Bueno, pero hay un montón igual de ejemplos, pasan todas las semanas, los medios de comunicación están llenos de mansplaining. Y lo segundo que tenés que hacer es alejarte de las ventanas, así que entra al menos al lobby del hotel. Desde Buenos Aires decía eso. Sí, de un estudio de tele. Primero, Bárbaro. ¿tenés un estacionamiento en la zona del hotel? ¿El hotel tiene estacionamiento subterráneo? No deja de caer. Es importantísimo siempre, chicos, que cuando alquilas un hotel, o sea, cuando reservas un hotel, que tenga estacionamiento subterráneo. Porque nunca vas a saber dónde te va a agarrar. Menos mal que el tipo lo dijo, ¿verdad? Es un estudio de televisión de Buenos Aires. Nos enseñó a todos. Exactamente. Bien. El mansplaining significa, o sea, se refiere justamente a la actitud de explicarle algo a alguien, normalmente varones cis, a mujeres, feminidades o masculinidades disidentes, de modo condescendiente y obviando el conocimiento que la otra persona puede tener al respecto de ese tema, por ejemplo, ser una experta corresponsal de guerra. Sí. Explicar paternalistamente, infantilizando al otro. Básicamente, alguien se pone a explicarte algo que vos ya sabes y que no pediste que te expliquen. Sí, sucede. Y creo que de los, podemos decir, micromachismos, creo que no zafamos ninguno. Y de nuevo, es increíble cómo uno cae en eso, creyéndose abierto de mente, progre, todo lo que quieras. Y yo caigo en eso una vez por semana. Y me doy cuenta cuando me lo dicen. Buen promedio. Seguramente más. Esto tiene una raíz, digo, es algo muy común, muy frecuente. La palabra mansplaining surge, bueno, de la unión de la palabra en inglés. Chicos, yo estudiando inglés para esta columna. Está perfecto. De dos palabras en inglés: man, hombre, explaining, explicar. Y se expresa, o sea, se empieza a difundir como un concepto, ¿no? Sí. Y a utilizarse a nivel mundial a partir de un libro de la escritora estadounidense Rebecca Solnit, que en su traducción al español se llama Los hombres me explican cosas. Está bueno. Sintético. En ese libro, Solnit cuenta con humor, o sea, lo encara como por el lado del humor, situaciones en las que ella, como escritora e investigadora, sentía que los hombres le explicaban cosas sin que ella se los pida, y que eso provocaba que su discurso muchas veces quedara relegado o perdiera fuerza, lugar, credibilidad. En el primer capítulo ella cuenta como una anécdota donde la invitan a una fiesta, y no me acuerdo si es el anfitrión de la fiesta o un varón invitado, que se interesa por una publicación de un libro reciente de Solnit, y que le empieza a contar sobre otra publicación, otro libro muy importante que también había salido sobre el tema. Lo primero que piensa Rebecca Solnit, ante la ingenuidad a la que había sido sometida, ¿no? Porque si uno escribe sobre un tema y hay otros libros que se están publicando sobre el mismo tema, uno esperaría conocerlos, ¿no? Sí, pero bueno, dieron por sentado que ella no lo conocía, y ella dijo, bueno, aceptó la posibilidad de que capaz no había reparado en que habían editado otro libro de un tema semejante y que estaba dentro del mismo campo de investigación. Sí. Este señor, digamos, continúa hablando de opiniones, despilfarrando cosas sobre este
gran libro que había salido sobre el tema, hasta que una amiga de la escritora lo corta en seco y le dice, es su libro. Claro. Ese es el libro que escribió ella, Sí. que acaba de presentar. Sí. Y bueno, no solamente quedó ridiculizado este varón, sino que además descubrieron que no lo había leído el libro. Que lo que les estaba diciendo Chamullero. lo había leído en una reseña del New York Times. ¿Cuántos habrán hecho eso? Pues sí. Yo creo que se combina. Acá se suma gente de la columna Olis. Mira, justo me da un pase topo. Pepe Vegan. Oli, yo quiero un TDA también, soy pobre. TDA, porque estamos. Hoy difundimos cómo instalar televisión digital abierta. Perfecto. Lo cual es un tema que yo me di cuenta que pela un mansplaining tremendo y que no es un tema que conozco del todo, porque mi fuerte no es la técnica televisiva. Aprendí a instalar la antena por un tutorial, que tampoco es tan complicado. Pero me pasa mucho por ahí, mismo hablando con mi novia o con una amiga, porque creo que es algo también de masculino a femenino o a disidencia, creo que es el término correcto. Mayoritariamente. Mayoritariamente, esto de, además de contarte lo que dice, te cuento, bueno, la antena, que es una antena que se consigue en tal lado, no es una antena cualquiera, viste que no es una antena que se conecta arriba. Decir obviedades, asumiendo que yo no entiendo, no asumo que vos entendés lo que es una antena, que es muy cruel, pero que uno lo hace de una forma tan ligera que hasta que no se para o tenemos esos intercambios no se da cuenta que, che, no, yo esto lo hago y lo hago con gente que amo, y a veces por una cuestión de amor la otra persona no me lo puede decir, o sí, y me dice, che, esto es mansplaining, y decís, sí, es mansplaining, estoy haciendo. Sí, también ahí hay como que hacer yo creo que todos tenemos que hacer ahí como fijarnos y hacer como un análisis finito, porque una cosa es explicar, obvio, sí, que está bien, o sea que nadie niega que uno pueda saber mucho de un tema, que acabo de investigar de algo y te lo quiero contar, claro, lo cual no está mal, pero lo que ella va a explicar justamente, y ahí es cuando tenemos como que analizar, quizás hacer como un mea culpa y analizar cada situación en particular o cómo transmitimos las cosas, que es que el mansplaining es una forma de micromachismo que genera asimetría de poder. O sea, es una manera de posicionarse hacia el otro con superioridad, ¿no? Yo sé y vos no. Y cuando se le empieza a asociar directamente con el término, o sea, como a Rebecca Solnit, ¿no? Se le empieza como a asociar como la que inventó el término mansplaining o la que lo popularizó. Ella aclara que está basado justamente en la cultura patriarcal, sí, pero que obviamente puede ser ejercido por cualquier género. O sea, yo también podría mansplainear, claro, aunque me considere una mujer. Claro, claro. ¿No? Como que todos corremos el riesgo de quedar como un bolude. Sí. Básicamente. Como un creído, sí, un boludo creído. Pero que eso evidencia una cuestión sociocultural que perpetúa el machismo. Sí. Y ella hace un arco en esa publicación, en la publicación de este libro, que acaba de hacer unos movimientos rarísimos para sacarlo de la mochila. Fue muy bueno. Pero intenté disimularlo hasta el máximo. Pero salió. Es el libro, una de las ediciones. Los hombres me explican cosas. Rebecca Solnit. Claro, como Solnit. Solnit porque es en inglés. Claro. Me gusta Solnit, como sol y Solnit es lindo. El arco que ella hace en este libro es explicar, a partir de distintas situaciones cotidianas, como puede ser el mansplaining, que si nos pasa, vos decías recién me pasa una vez por semana mínimo, bueno, se perpetúan con este tipo de micromachismos y situaciones cotidianas, formas de silenciamiento y de falta de credibilidad de la palabra de las mujeres y de las diversidades, al contar, por ejemplo, un abuso sexual. ¿No? Ella dice que ella misma se sorprendió cuando se dio cuenta que empezó a escribir en el ensayo, digamos, que da lugar a este libro, un episodio gracioso, una anécdota de cómo desenmascararon, digamos, a este varón, al chamullero del libro, a este chamullero, y que terminó hablando de una violación y de un asesinato, ¿no? Ella cuenta que eso le ayudó a ver como el hilo que justamente como que liga a las pequeñas miserias sociales con el silenciamiento y las muertes violentas o los femicidios de las mujeres. Es realmente estilo que vos tejías, para mí una palabra clave. No quiero mansplainar ahora, yo distingo una palabra clave, distingo una palabra clave que es paternalizar. Sí. Creo que muchas veces se habla esto del falso instinto materno, lo cual más allá de una cuestión biológica, a veces para explicar una relación animal, el instinto materno simbólicamente existe y a veces lo percibo como una opresión o como una especie de
paradigma o prejuicio, hay esta cosa de un instinto paterno que se nos asigna de paternalizar, que creo que, hablándolo con algunos amigos, da raíz al mansplaining, que es esto de todo el tiempo tenemos que ejercer como líder de la manada, siendo una persona, preguntarnos algo puntual, extender esa explicación al máximo y hasta, simbólicamente hablando, ofrecer protección, ofrecer contención, mostrar, mirá que yo sé de este tema y lo puedo explicar completamente. Y creo que muchas veces, decime si más o menos va en línea con lo que vos decías, devoramos la experiencia del otro, porque queremos demostrar que sabemos y que nos pasó, o que le pasó a otro y lo ayudamos, que de alguna manera privatizamos la experiencia del otro. Hay una cuestión también de no escuchar en ese mansplaining. Sí, total. Sí, es claramente algo cultural, como, ¿no? Y se abren hay otras líneas. Está también como el manspreading, que es como el espacio, la forma de ocupar el espacio público que tienen los varones, sí, traducido a sentarse con las piernas abiertas en el subte. Sí. O el hay uno que es como que significa también como interrumpir, ¿no? Dar por sentado que lo que está diciendo la otra persona tiene menos valor, y que también es como una actitud patriarcal, ¿no? Justamente. Bueno, en una nota que tiene Rebecca Solnit sobre su libro, ella pone un ejemplo que para mí lo tenemos que abordar para las cenas familiares o para este tipo de conversaciones con amigos, que es que seguramente un padre, un tío o un abuelo le puede decir a una que no se puede comparar un grito o un chirlito con un femicidio, ¿no? Frase que al menos yo he escuchado en discusiones feministas. Sí. Cuando en una cena familiar alguna intente argumentar que la violencia de género se inscribe en las situaciones cotidianas, muy probablemente escuchemos frases de algún padre, de algún tío, de algún abuelo, como este tipo, ¿no? Que no se puede comparar, que no se puede exagerar. Sí, mira cómo se visten, sí. Exacto. Y ni por cerca vamos a poder lograr o ellos van a poder inferir en que esas situaciones son también maneras de ejercer la violencia de género. Pero que lo que dice Rebecca Solnit es que comprenderíamos mejor el alcance de la misoginia y de la violencia contra las mujeres si tomásemos el abuso de poder como un todo y dejásemos de tratar a la violencia doméstica como algo separado de una violación, un asesinato, de una situación de acoso, de intimidación. Plantea que si se lo analiza todo junto se ve como cierto patrón con claridad. Y ahí es cuando digo, me parece importante que hagamos ese ejercicio, ¿no? De pensar si efectivamente estamos todo el día mansplaneando gente. Incluso también desde ese eje, vos comentabas las cenas familiares y demás, hay mucho esta escena de, no, bueno, lo que pasa es que cuando se habla a poner de feminismo, está bien que uno lo puede decir, hablo desde mi lugar, a veces inconscientemente, el conector, la apertura, lo que pasa es que, pero también hay un concepto de, te voy a explicar lo que sucede en un movimiento que vos integrás, que vos conocés, que habla de consignas que vos vivís o que tus amigas viven, que vos encarnás o que tus amigas encarnan. Yo desde afuera lo voy a explicar, que de vuelta, no estoy haciendo lo de la Torre de Marfil, sino que me pongo horizontal es una introspección y una autocrítica. Ni hablar también, bueno, estamos en las puertas de una Copa del Mundo, y me incluyo en ese grupo, lo que hemos ejercido mansplaining respecto a este tema. Creo que más allá de si a uno le puede gustar el fútbol o no, o vos genuinamente podés decirme, como yo te decía, Cande, una duda del arte, que sé que es el área que más te gusta, y vos decís, una duda de la política, que sé lo que a vos más te gusta, que de hecho lo hemos hecho 1000 veces, pero sí en los grupos mixtos, en los grupos de trabajo mixtos o universitarios, aparece, y con eventos donde uno tiende a creer desde los prejuicios que esto es algo que le gusta más a los varones que a las mujeres. Bueno, el mansplaining nos toca a todos, lamentablemente nos toca a todos ejercerlos o luchar contra eso, e imagino a ustedes padecerlo, a vos padecerlo, y es que hay ciertos saberes que culturalmente, ¿no? Se los ubica como saberes de varones y saberes de mujeres. Totalmente, ¿no? Sí. O sea, hay ciertos saberes que culturalmente los varones sí suelen subestimar al resto. O sea, como, por ejemplo, no sé, el más común, edición Qatar 2022, como lo decías vos, ¿no? O sea, cuando una mujer habla de fútbol, la mayoría de los hombres alrededor le empiezan, ni siquiera es que van a cuestionar, o sea, capaz que la escuchan lo que está diciendo, ¿viste? Pero empiezan a tomarle como una especie de examen.
Sí. Es como, le hacen preguntas generales que capaz ni tienen que ver con el tema. O sea, si prendés ESPN, tipo de las pocas que quedan dando vuelta por ahí, es como, cada tanto se le toma examen. Es como un algo exótico, como, mira, sabe fútbol. Claro, hay que poner la prueba, a ver cuánto sabe realmente. Sí, sucede. Para encontrar algo que no sepa y poder explicárselo. Y ni hablar de esto, encima sabe de fútbol, qué golazo, ¿viste? Esta cosa como de también. ¿Qué material tiene? Yo creo que es un ejercicio que podemos hacer todos, o sea, más allá de nuestro género, preguntarnos antes de hablar si la persona nos pidió un consejo, por ejemplo, capaz como que estamos ahí pifiándole al pedo, pero porque a veces la gente, viste, te deja hablar, como que te dice, bueno, dale, explícamelo, y uno está quedando como un boludo y capaz que la otra persona ni tiene ganas ya de decirte gracias. Sí, como, sí, totalmente. Preguntarle al otro si necesita mi ayuda, como si quiere, no sé, si quiere que le cuente sobre tal tema, o preguntar, viste, al otro qué sabe, como antes de ponerse a explicar uno, tipo, che, esto, que vos qué onda, ¿no? Sí. Como para, en general, siento como para que fluya una comunicación un poco más equitativa, quizás. También es verdad que hay mucha gente que habla sin saber. Yo creo que hablar sin saber, esto me parece que es otro ítem aparte de lo de recién. Es un deporte nacional, un poco, como hablar sin saber. Yo, por ejemplo, si hablo de fútbol, hablo sin saber. O sé poco. Porque realmente no es algo en lo que esté instruida, ni me interese demasiado instruirme. O sea, como que no le dedico mucho tiempo a la lectura o a la visión del fútbol. No tengo mucha cultura futbolera. Pero el problema para mí es cuando hay alguien que habla sin saber y es una mujer y la tratamos de boluda por estar hablando sin saber y nos molesta mucho más que cuando hay un varón que habla sin saber, que en general le damos el beneficio de la duda. Totalmente. Para mí un ejemplo total de esto que es, le voy a decir, para mí es Santi Maratea. Lo que vos dijiste me hizo recordar un toque a Santi Maratea. Hay un montón de cosas que dijo Santi Maratea que siento que si Santi Maratea fuera una mujer serían tomadas de otra forma completamente diferente. Hay una tolerancia no hablo de la caridad, hablo de entrevistas donde él ha dicho cosas que eran vistas como qué delirio, qué salame, que siento que en nuestra comunidad hubieran sido tomadas de otra forma si las hubiera dicho justo la interlocutora en una entrevista era Ofelia, o si lo hubiera dicho de Nati J, o si lo hubiera dicho Juariu, y por otro lado, todos los conocimientos que se nos toman como preexistentes. Por ejemplo, yo cuando tengo una duda, y es también una autocrítica, cuando tengo una duda sobre, se me cayó café en el pantalón y me encanta, le mando un mensaje a mi abuela, y cuando tengo una duda sobre, la cadena del baño no están dando, le mando un mensaje a mi abuelo. Más allá de que lo hago porque sé que ellos conocen del tema, me formé con esa imagen. Si hay un bardo doméstico, abuela, si hay un bardo técnico, abuelo. Ni hablar el auto, ni hablar el asado, ni hablar un montón de conocimientos y a contrapartida de esta, yo me crié con mi vieja, que mi vieja si tenía que levantar la casa con su propia fuerza, lo hacía. Como que también como que somos una generación de muchos pibes de padres divorciados, que por ahí no, yo a mi viejo lo tengo, pero me quedé viendo con mi vieja, donde también está esta cosa de la madre soltera que nos formó y que nos obliga como a contradecir este mansplaining, como que va un poco en contra de nuestros orígenes. Por ahí exagero un poco, pero no, pero me pasa. Es que culturalmente también este como concepto conocido del techo de cristal de las mujeres, ¿no? Lo hablábamos un poco en el cumple de la radio charlando un rato con Balu Tealdo, por ejemplo. Ajá. Hay algo que por más de que una tenga un micrófono adelante y se para a decirlo, yo voy a chequear antes de decir las cosas 25 veces. Porque hay algo de pararse a decir algo que justamente tiene como un esfuerzo, siendo una feminidad, que es un poco un esfuerzo doble. Porque hay algo que del otro lado va a ser recibido como con todo ese bagaje que decías recién sobre Santi Maratea, ¿no? No hubiera sido lo mismo si la que hubiera dicho ciertas cosas hubiera sido una mujer. Sí. Se lo toleraría muchísimo menos. Entonces, a la hora de comunicar o de escribir algo, de investigar algo, es otro el camino, es otro el recorrido y es otro como el esfuerzo. Culturalmente, ¿no? O sea, y esto que decías de los temas también, fútbol, deportes, política, autos, arreglos de cosas en general, construcción, tecnología, son todos temas que parecieran ser propios como del universo masculino y hay otros propios también del universo femenino, ¿no? La desigualdad se ve en que
en las que prepondera, digamos, el saber femenino, la sociedad las desvaloriza. Sí, y son cosas domésticas, son de cuatro paredes. Claro, como si, y se opina, como si los saberes de las feminidades pudiesen ser como el objeto de la opinión de todo el mundo, pero los saberes masculinos no. Hay una jerarquía en esos saberes, ¿no? Y la diferencia está en el valor que socialmente les damos. Sí. Como que pareciera que, bueno, que cocinar puede cocinar cualquiera, pero que cambiarte un cuerito no. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, incluso hace muy poco hemos tenido una charla donde vos me contabas que sabías cambiar el cuerito, y a mí desde el lado de que yo no sé hacerlo, estaba esta cosa que me pasaba de, mirá, Cande sabe cambiar el cuerito. Digo, ¿qué es lo raro? ¿Sabe cambiar el cuerito porque lo aprendió? Porque es un ser humano que decidió tomar un aprendizaje y demás. Y creo que un poco la raíz de eso es, recuerdo un chiste que hacía mi tía o mi vieja, o una de las dos, esta cosa de, mi vieja, creo que era mi vieja, no estaba casada, y capaz iba a una ferretería a comprar cosas para arreglar ella, obtener directamente, y era, bueno, explíquele a su marido, bueno, cuando hable con su marido, y me dije, no tengo marido, lo voy a hacer yo, pero no es que, y no hay una tragedia atrás de esa frase, es, no estoy casada con nadie, no te lo tengo ni que explicar. Creo que eso cambió un poquito con el tiempo, pero en la zona de construcción se ve, en el maestro mayor de obra se ve a veces ese comentario. Sí, no, a veces que también yo a veces en la cotidianidad me manejo como un poco... O sea, la reacción, el gremio de ferretero sigue siendo muy maisplaniero, y muchas veces es como, bueno, me ha pasado de tener que discutir, tipo, no, yo quiero eso, no, pero lo que vos necesitas, no, vendeme esta pieza que está acá. Sí. Son así los ferreteros, o sea, nos queremos mucho, pero son tanto. Muy necesarios en la sociedad, pero tenemos dos problemas. Uno, que si yo te pido esto, por favor, vendeme esto. Sí. Y dos, que el cosito y pendorcho tiene que tener un nombre. Sí. Y tiene que ser más claro. Sí. Pero por otro lado, muchas veces yo hago como dar vuelta a ese juego de asimetría. Como, bueno, vos me vas a explicar y yo me voy a hacer un poco la boluda para ver si hay algo de esa explicación. No, obvio, sí. Que me sirve a favor. Sí, totalmente. Porque llega un momento que no puedes estar diciéndole a todo el mundo, no, sí, ¿sabés qué? Fui scout 10 años y aprendí cómo cambiar un enchufe, qué sé yo. Fui a un colegio técnico. Claro. Y me enseñaron a hacer instalaciones y lo que te estoy pidiendo. No, total. Bueno. Y tengo una pregunta más bien, porque le voy a formular como opinión y va a maisplanear en vivo. Estoy aprendiendo. No, iba a ser todo el día siguiente decir algo. Tipo, el chabón pensando, yo no quiero maisplanear, pero... Pero en pareja yo aprendí que tengo... Pero no desde el reproche ni desde la incomodidad, incluso charlando naturalmente me di cuenta que aparece mucho de lo de mansplaining, y se me acentuó un toque cuando me fui a vivir solo. Esto de me fui a vivir solo, me cocino solo, y después digo, me estoy jactando de que cocino de que pongo arroz en una olla. Creo que un poco en la radio lo fui aprendiendo porque también todos saben hacer más cosas que yo, por suerte, gracias al cielo. Pero aparte creo que las experiencias muy buenas como vivir solo a veces se acentúan en el mansplaining. Y está bueno tener esa atención, y a veces en pareja, o a veces de viendo una charla de mi abuelo con mi prima, o mi abuelo con su hija, aparece y es como, che, gente que te ama puede ejercer mansplaining, no solo el ferretero. Sí, obvio. También hay una cuestión que uno entiende que es cultural, y que por eso está bueno como nosotros sobre todo, ¿no? Como generación, repreguntártelo. La verdad que no espero que mi abuelo tiene mucho que enseñarme, además. O sea, obvio. Absorberé todo lo que pueda de mi abuelo siempre, aunque ya me lo haya contado, o aunque yo tenga otras opiniones o sepa otras cosas sobre el tema. Total. Pero bueno, acá también pienso que entra la importancia de la ESI, ¿no? Como que no... Y el que reduzca la ESI a charlas sobre genitalidades y preservativos tiene mucho que aprender de ESI. Puede googlear educación sexual integral, es mucho más que aprender a ponerse un condón. Exacto. Sí, mucho más. Como aprender a reconocer al otro como distinto, como diferente, y construir relaciones como desde la igualdad. Nos ayudan a repensar también, ¿no? A la hora de vincularnos, si estamos avasallando al otro o le estamos restando como importancia a lo que tiene para decir o aportar, totalmente, ¿no? Totalmente. Y también puede, digamos, la persona que está siendo callada criarse en un ámbito de igualdad le puede dar también como empoderamiento o sentirse fuerte para poder defender su lugar y lo que tiene para aportar. Totalmente, su identidad, totalmente. Bueno, la sexualidad es un ámbito donde el mansplaining
puede lamentablemente florecer, si la palabra es florecer justo, donde puede aparecerse esto de el placer del otro, el placer femenino explicado por el masculino, que se abre, pero sin la ESI es muy difícil abrir ese camino. No, total. En todos los sentidos. Sí, y ahí, bueno, hacemos un poco link con alguna de las próximas columnas, que no sé cuándo entrará, pero el Día Internacional del Hombre, que va a ser el 19 de noviembre. No, un poco, si justo el día, fantástico. Un poco pone eso dentro de sus... Con tango, el Día Internacional del Hombre. El Día de la Virilidad Criolla. Exacto. Un poco pone dentro de sus reivindicaciones la salud, ¿no? Hicieron como la salud a su imagen y semejanza, pero no van al médico. No, digamos la verdad, no. Y en ese sentido, bueno, también sí, explicar el placer de la mujer desde el lugar del hombre es un poco ridículo. Sí. Como que en este contexto yo siento que ya lo tenemos que ver así. Como dejá de mansplainar porque estás una vez por día quedando como un bolude. Totalmente, sobre todo, me conozco ese colectivo, cuando hablamos de ir al urólogo, está el chiste, ¿crees que te metan el índice cuando ya no es más el tratamiento así y estamos hablando de la salud de tu aparato reproductivo, no se dice más, de lo que tenés ahí. Vendrá con clase de esa columna. Vendrá también. con clase de sí. Estaba haciendo un ejemplo para... Tendremos que averiguar, la verdad que no sé cómo se dice. No, porque aparato reproductor no puede no emplearse solo para la reproducción. Cande López claramente son muy necesarias en esta columna, en este espacio, así que... Es para que lo repensemos entre todos. Recién decía, está re bueno decir no sé de algo también. Sí, totalmente. Chicos, está por empezar un mundial y yo no sé de fútbol. Vamos a tener la previa de un partido acá, Polonia-Argentina, porque averigué eso. Sí. Y la verdad, yo no tengo idea de qué vamos a hablar ese día. Cande, hay una chance, además de decir, el miércoles es tu día, hay una chance de que haya un amigo invitado ese día. Me encantaría. Un amigo de ambos. Pero te copo. Me encantaría. Si es un amigo de ambos y empieza con F. F. Sí. Bien, sí, me encantaría. Falu Tealdo, no, mentira. Facundo P. Falu Tealdo. Yo le dije, me dijo que no sabía si llegaba. Que venga, que armemos algo. Va a ser un día vamos una picadita, charlamos, o sea, va a ser un día... Sí, vamos a estar entre nosotros. Vamos a estar entre nosotros. Resistido por la prensa que aprovecha el error del troll de la desinformación para definir por arriba del arquero y así ganar la Copa del Periodismo Independiente. Cande López, gracias por una hermosa columna. Gracias a ustedes.